Ahí está. Bien, iniciamos entonces este tercer webinar, esta tercera mesa de trabajo de las séptimas jornadas de innovación curricular y buenas prácticas pedagógicas, ¿no? Mi nombre es Francisco Sotomayor, profesor de la Escuela de Trabajo Social. Me desarrollo en el área de la intervención social, esa es mi especialidad. Estoy a cargo del acompañamiento de algunas prácticas de distintos niveles de complejidad. Hoy tengo el gusto de ser el moderador de este webinar denominado Aprendizaje Práctico en Espacios Virtuales, que es la tercera mesa de esta jornada. Bueno, no voy a decir nada nuevo si digo que este año ha sido bien excepcional en muchos aspectos, ¿no? Como nunca nos habríamos imaginado probablemente. Mientras pensaba en la pequeña introducción que me pidieron hacer, recordé que tuve justamente el gusto de participar como expositor el año pasado en esta jornada. Y al finalizar esta jornada nos preguntábamos un poco desafiantes, ¿no? Por los nuevos desafíos que se nos venían el 2020. Y quiero confesar que nunca, y probablemente también mis colegas que estuvieron presentes ahí, pudimos avisorar siquiera o dimensionar los cambios que se han producido entre el año pasado y este, ¿no? Se nos venía pesado. Es como si nos hubiesen dicho, bueno, queremos innovación curricular, queremos innovación en nuestras prácticas pedagógicas, bueno, ahí viene el 2020, disfrútenlo, ¿no? Trabajenlo. Bueno, basta recordar justamente esas mismas jornadas del año pasado y las prácticas que fueron trabajadas ahí para darnos cuenta en realidad de qué forma tan radical nos pueden cambiar los dispositivos, las prácticas académicas que estábamos acostumbrados. Lo que hasta hace un año quizá nos parecía una experiencia de vanguardia o muy de avanzada quizá, hoy nos parece a lo mejor prácticas a lo mejor no tan de avanzada en términos de la docencia o la investigación. A la luz de los acontecimientos, incluso las discusiones que teníamos hace un año atrás incluso podrían parecer hasta un quizá conservadoras. Definitivamente el 2020 y este próximo 2021, este año que iniciamos, ha sido y será de enormes desafíos que nos han puesto a prueba en muchos ámbitos. La pandemia nos impuso, por la vía de los hechos, la necesidad de recalibrar nuestra vida y entre ellos también, por supuesto, el ejercicio académico y docente. Sin duda, una de las palabras claves del 2020 fue el concepto de innovación. Y es por eso que estamos hoy día, reconociendo esta notable capacidad de todos y todas para reinventarnos en la dificultad y para ver posibilidades de crecimiento en momentos en donde lo normal probablemente habría sido el desaliento e incluso la frustración. Probablemente más de alguno de nosotros haya iniciado este año también de formación virtual o a distancia con cierto escepticismo. No es fácil salir de nuestras prácticas tradicionales, eso lo sabemos. Mal que mal, estas prácticas tradicionales se han ido depurando con el tiempo y han logrado, por cierto, también avances notables en distintos ámbitos. Es por eso que lo que hoy día estamos haciendo es tan valioso, a mi juicio. Lo que estamos haciendo hoy día en esta mesa justamente es escuchar 3 presentaciones que dan cuenta de la capacidad de innovar en la dificultad, de salir un poco por opción y también un poco por obligación de estos espacios tradicionales. La historia, en todo caso, igual nos enseña que son justamente los momentos límites en donde emergen estas grandes ideas que nos modifican y nos cambian y nos actualizan como los paradigmas con los cuales veníamos trabajando. La experiencia, entonces, que vamos a realizar hoy día nos muestra la riqueza de tomar los recursos, potenciarlos y desde ahí proyectar algo que probablemente, y yo creo que estoy seguro, va a ir más allá que una respuesta exclusiva a una emergencia sanitaria, sino que a partir de estas circunstancias, y así yo creo que lo vamos a comprobar hoy día, se pueden instalar como una experiencia que amplía los repertorios de aprendizaje y enriquece también nuestras prácticas y nuestra capacidad de influir en el medio, en las comunidades, territorios o personas con las que nos vinculamos. Entonces, tal como su nombre lo indica, aprendizaje práctico en espacios virtuales, que es el nombre de este webinar, las 4 experiencias que conoceremos están circunscritas entonces al ámbito de la transformación en tiempos en donde quizá incluso la idea de lo distante, lo cercano, también se está redefiniendo. Estas presentaciones, las 4 presentaciones que vamos a escuchar hoy día, nos hablan de poner al servicio entonces de nuestra comunidad distintas formas de repensar y también de rehacer la universidad en el actual contexto de pandemia y de formación que hemos denominado virtual, pero que tal como hemos visto y como vamos a ver hoy día, son más reales de lo que pensamos. ¿Sí? Bueno, sin más, y en función también de los tiempos, vamos a avanzar, vamos a dar inicio a las 4 experiencias.
La experiencia número 1, así en términos muy resumidos, se denomina práctica clínica integrada virtual. Las autoras son las profesoras Beatriz Peña, Andrea Melo, Jessica González, Angélica Mosqueda y Pamela Báez, de la Escuela de Enfermería. La experiencia número 2 se denomina reconversión de actividades prácticas clínicas durante el semestre 2 del 2020, una experiencia en formato online desde la asignatura de Neurokinesiología 2. Las autoras son las académicas Pamela Soto, Daniela Cancino, Loreto Reyes, Camila Cruces, Francisco Olivares y Clara Villegas, de la carrera de Kinesiología. La experiencia 3, experiencia de telepráctica interdisciplinaria entre trabajo social y fonoaudiología de la Universidad del Paraíso desde un enfoque biopsicosocial. Las autoras son las profesoras Cecilia Concha, Elizabeth Vargas, Susana Cáceres, Lirayen Delgado y Claudia Hermosilla. Y finalmente, la cuarta experiencia se denomina acompañamiento desde una triada formativa en prácticas intermedia y profesional con estudiantes de la carrera de Pedagogía en Música y Educación Parvularia de la Universidad del Paraíso, presentada por las académicas Luz Aravena, Carola Casiutolo, Sandra Sánchez y Macarena Silva. Bueno, en términos del formato, en primera instancia cada profesor o profesora tendrá como máximo 12 minutos, en un tiempo acotado, para presentar su experiencia, y al final habrá un espacio breve. Vamos a juntar todas las preguntas y luego las vamos a discutir en conjunto, todas las dudas o consultas o intervenciones que tengan cada una de las personas que van a estar escuchando y participando en este webinar al final del proceso. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto al formato. Entonces son 12 minutos para la presentación. Luego de esos 12 minutos, entonces vamos a tener una ronda de preguntas. Les pediríamos que pudiesen incorporar las preguntas en el chat. Yo las voy a ir copiando y pegando para que luego podamos ir discutiéndolas. Y ahí nos comentan, también importante, a qué presentación está dirigida. Si pueden poner 1, 2 o 3, o hay algunas preguntas quizás que a su juicio pueden ser transversales y pueden ser intervenidas, digamos, de parte de todas las expositoras de estas experiencias. ¿Sí? Bueno, no habiendo dudas, igualmente todas las consultas me las pueden ir haciendo por chat, no hay ningún problema con eso. Vamos a partir entonces, comenzamos con la presentación denominada práctica clínica. Francisco, una pregunta. Puede ser de todas maneras los 12 minutos más o menos relativos, porque en las instrucciones nos habían señalado que teníamos 15 minutos. Entonces yo me imagino que la mayoría nos preparamos para eso. Si bien es cierto son 3 minutos, pero a veces el tiempo también nos puede jugar en contra. Digo, para que no, a los 12 no quede tan taxativa el término. Yo tenía un botón acá que a los 12 minutos se ponía en mute automático. Voy a tener que sacar eso. Ya. A las instrucciones de Daniela fueron 12 minutos. Acá tengo el documento impreso por si acaso. No, pero puede ser 15 de todas maneras. Gracias, Cecilia. Estaba preocupada. Sí. Había preocupada. Sí. Entonces puede ser 15 minutos, no hay ningún problema. Vamos a partir entonces con la primera presentación. Se denomina práctica clínica integrada virtual, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Están las académicas, las profesoras acá? Profesora Andrea, en mi caso exactamente, en mi caso voy a exponer y voy a partir compartiendo la pantalla, y agradezco también la aclaración que hizo ahí la académica Cecilia, que un poco generó esa angustia agregada. Perfecto. Vamos, voy a compartir la presentación. Si me pudieran señalar si la están visualizando. Voy a... Sí, ahí se ve, bien. Perfecto. Perfecto. Vamos si pudiese a ampliarla, justamente. Sí, ahí la voy a ampliar. Bueno, primero que todo, buenos días a todas y todos. Agradecer la oportunidad de poder participar en esta instancia, ¿ya? Y la experiencia que vamos a exponer ahora es la experiencia de la práctica clínica integrada virtual, cuyos autores aparecen en la primera diapositiva. Con respecto a los antecedentes del contexto de la experiencia, primero señalarles que esta asignatura o esta experiencia se enmarca en la asignatura teórico-práctica disciplinar que tiene por nombre Gestión del Cuidado del Niño, Niña y Adolescente, que pertenece al segundo nivel del ciclo formativo, al sexto semestre del tercer año de la carrera, y que esta asignatura tributa las competencias específicas relacionadas con los dominios asistenciales y de gestión, ¿ya?
Por otra parte, como mencionaba ahí el académico, es sabido que a nivel mundial y nacional estamos viviendo una situación sanitaria sin precedentes, lo que ha significado para nosotros como escuela planificar los aprendizajes en contexto de educación a distancia en el marco de la suspensión de todas las actividades presenciales en aula y además en campos clínicos, ¿ya? Esto significó una reorganización de todas las asignaturas disciplinares, ¿ya? La gran mayoría de las asignaturas disciplinares durante el primer semestre, se dictaron los bloques teóricos de estas asignaturas disciplinares y durante el segundo semestre se dictaron los elementos prácticos del bloque que nosotros denominamos práctico finalmente de esta asignatura. Y esto en respuesta al escenario incierto de apertura de los campos clínicos que hasta la fecha actualmente solo están abiertos a los estudiantes de nivel superior de quinto año que están realizando sus prácticas profesionales. Todo lo anterior significa que como equipo de asignatura hemos tenido que priorizar las experiencias que permitan finalmente responder al programa de asignatura y por otro lado que favorezcan la articulación de las asignaturas del área para finalmente lograr las competencias tanto específicas como genéricas, ¿ya? Todo esto finalmente conlleva a la planificación y el diseño de la práctica clínica reconvertida virtual, como la hemos denominado. Esto, ya, lo anterior, implicó primeramente como equipo hacer un levantamiento de la información, ¿ya? Saber la situación individual de nuestros estudiantes, por ejemplo, situaciones familiares, sociales, complejas que estuvieran viviendo en este contexto. Por otro lado, valorar la brecha virtual y digital, ¿ya? Y esto se pudo realizar llevando a cabo las reuniones grupales con los delegados de las asignaturas y además a través de encuestas previas aplicadas, ¿ya? Posteriormente, comenzamos con el diseño de esta experiencia de aprendizaje significativo, con protagonismo central en los estudiantes, considerando para este diseño los conocimientos teóricos y las experiencias clínicas de años anteriores, sumando ahora la profundización y complejidad de situaciones clínicas diseñadas e integrando otros saberes, ¿ya? Teníamos que entender que los esfuerzos de los académicos y académicas se debían centrar en el fortalecimiento de las habilidades cognitivas, asociadas a la identificación, organización y comprensión de los conceptos teóricos y a la toma de decisiones. Y por otra parte, ir fortaleciendo las habilidades sociales y personales, ¿ya? Postergando en este contexto sanitario las habilidades procedimentales. Es así que migramos finalmente de una práctica clínica eminentemente y 100% presencial, como se muestra en las imágenes, a una práctica clínica reconvertida en un contexto virtual. Con respecto al desarrollo de la experiencia, inicialmente como equipo académico de la asignatura, se identificaron los momentos clínicos claves asociados a los cuidados integrales de los niños y adolescentes, que permitiera aplicar las etapas del proceso de enfermería, que es nuestra herramienta finalmente de trabajo, ¿ya? Es así que esta práctica clínica reconvertida se establecieron 3 bloques, ¿ya? Los 84 estudiantes que cursan esta asignatura se dividen en estos 3 bloques: un bloque de atención abierta, que es cuando los estudiantes asistían presencialmente a los centros de salud familiar, y 2 bloques asociados a un contexto hospitalario. Uno de hospital pediátrico y otro relacionado con el hospital cuando los niños se encuentran hospitalizados en servicios quirúrgicos. A su vez, estos bloques se subdividen en grupos, ¿ya? De alrededor de 8 estudiantes por un docente tutor. Esta presentación está enmarcada en la planificación de los bloques de atención cerrada, o sea, del contexto de la atención del niño hospitalizado en el área de pediatría médica y en el área de pediatría quirúrgica. Posterior a eso comenzamos con la preparación del material,
ya que íbamos a utilizar en esta práctica clínica reconvertida. Se digitalizaron los instrumentos de enfermería que se utilizan en el contexto habitual clínico. Se comenzó con la elaboración de los guiones ya para la elaboración de los videos de procedimiento, de simulaciones clínicas virtuales. Por otro lado, se comenzó con el desarrollo de guías docentes que permitieron unificar criterios y trabajar en estas mismas salas grupales los mismos elementos ya para finalmente responder a estos resultados de aprendizaje. También se desarrollaron situaciones clínicas, preguntas de evaluación, elaboración y actualización de manuales de procedimiento, ¿ya? Finalmente, o sea, no finalmente, dentro de este desarrollo de la experiencia, comenzamos con la planificación de las actividades de manera semanal, ¿ya? Como les decía, esta práctica clínica reconvertida tiene 3 bloques, cada bloque tiene una duración de 3 semanas, por lo tanto, la duración total de esta práctica reconvertida es en total de 9 semanas, ¿ya? Todos estos instrumentos, todos estos material fueron finalmente recopilados a través de una unidad de equipo en Drive. Con respecto también al desarrollo de la experiencia, señalarles que todos estos encuentros virtuales fueron a través de la plataforma Zoom, con sesiones recurrentes por docente. O sea, durante toda la práctica clínica reconvertida, cada docente tenía finalmente el mismo enlace de conexión. Durante esta primera semana de este bloque del contexto hospitalario, partíamos ya en esta primera semana orientando la forma de trabajar, ¿ya? Presentábamos a los estudiantes la rúbrica, con qué criterios se iban a evaluar, se presentaba la documentación de enfermería que fue digitalizada, ¿ya? Y se resolvían dudas, ¿ya? Dentro de la primera parte de esta sesión en la primera semana. Posteriormente comenzábamos con una simulación clínica virtual, y esta simulación clínica virtual podía ser grabada o a distancia, donde el docente estaba en CIMUV transmitiendo a los estudiantes que se encontraban en su hogar. Luego de esta simulación virtual se realizaba el debriefing virtual, y se hacía un cierre final de esta simulación vivenciada. Posterior a eso, había un receso y partíamos con la fase 1, que nosotros denominábamos de la situación clínica simulada, que es un niño que ingresa a un contexto hospitalario. Se entregaba esta situación clínica simulada de manera individual, y posterior a eso se distribuyen dentro de esta sesión Zoom a los estudiantes en salas individuales para que comenzaran este trabajo individual. Primero debían recepcionar al niño atendido, posterior a eso planificar los cuidados de enfermería durante un periodo de tiempo que nosotros estipulábamos, y planificar los cuidados y posteriormente registrar estos cuidados simulados que ellos otorgaron durante este periodo de tiempo. Y aquí cobró una gran importancia las experiencias vividas en la asignatura que precede, que es el cuidado del niño como uno, ¿ya? Posterior a esto, los estudiantes trabajan esta situación clínica simulada, y es importante mencionar que estas situaciones clínicas simuladas intencionalmente se le daba la información básica a los estudiantes que les permitiera iniciar este trabajo, pero había información que solo teníamos los docentes y que íbamos entregando en la medida que el estudiante se iba cuestionando, se iba preguntando y la solicitaba. Por eso, al inicio era muy importante establecer la modalidad de trabajo, que nosotros íbamos a jugar el papel de enfermera, de mamá, de ficha clínica. Por lo tanto, intencionalmente no se le entregaba información que los estudiantes sí la solicitaban, nosotros la íbamos entregando, y generábamos también espacios de discusión y reflexión. Posterior a eso, se realizaba un role-play, ¿ya? Volvíamos todos al inicio a la sesión grupal, y los estudiantes debían entregar turnos. Y ahí hacía la docente guía el rol de enfermera, y se realizaba la primera retroalimentación o evaluación formativa.
Posterior a eso había un receso y comenzábamos en la tarde con los talleres de cuidados guiados virtuales, donde se mostraban videos, se revisaban la secuencia de los procedimientos y se enfatizaba en aspectos de calidad, seguridad y consideraciones asociadas a estos procedimientos. Durante la segunda semana se instalaba la fase 2 de esta situación clínica simulada, donde el mismo niño que ellos habían recibido la semana anterior había cambiado el contexto o la situación clínica del niño atendido. ¿Ya? Lo contextualizábamos que habían pasado 2 días desde que ingresó, ya cambiaba finalmente el estado de salud del niño. Ellos trabajaban esa situación utilizando la misma dinámica de la primera semana y posterior a eso teníamos el encuentro grupal donde realizaban su entrega de turno. Luego continuábamos con la primera sesión de preguntas cruzadas de manera individual que tributaba a la evaluación sumativa de esta práctica reconvertida, donde a cada estudiante de manera individual y al azar se le realizaban preguntas sobre las distintas afecciones de salud de las situaciones clínicas que estábamos trabajando como grupo, ¿ya? Y posterior a esa primera sesión de preguntas cruzadas se realiza la segunda, evaluación formativa individual. En esta misma sesión grupal nos dividíamos nuevamente en salas individuales y el docente ingresaba y realizaba una evaluación formativa individual. Esa evaluación formativa individual posteriormente era enviada al día siguiente generalmente o a los 2 días a cada uno de los correos de los estudiantes. Luego de eso, durante la tarde, los estudiantes realizaban un quiz oral a través de plataforma Zoom, donde se abordaban los contenidos vistos en los talleres de cuidados guiados de los procedimientos de la semana anterior. Y posterior a ese quiz oral, tenían un quiz virtual a través del aula virtual, donde se evaluaban conceptos de cálculos de medicamentos, balance ingreso-egreso, etc. Durante la tercera semana se situaba al estudiante en la fase 3 de la situación clínica simulada, que era un contexto de alta, se revisaba un video previo y posteriormente tenía la segunda sesión de preguntas cruzadas. Y ahí se le daba tiempo para ir preparando y finalizando esta presentación evaluada durante esa tercera semana, ¿ya? Luego en la tarde teníamos la visita de enfermería individual de la evaluación. Aquí se evaluaba con la rúbrica que se presentaba durante esta primera semana y hacían la presentación individual de estos niños atendidos durante estas 3 semanas de lo que duraba la práctica del niño hospitalizado. Importante señalar que el Centro de Estudiantes de nuestra escuela tiene un programa de ayudante alumno que colaboró y apoyó frente a algunas dificultades que tuvimos durante el transcurso de la práctica reconvertida. Con respecto a los resultados de la experiencia, hasta el momento no tenemos datos cuantitativos, ¿ya? La retroalimentación recibida es a través de reuniones programadas de manera semanal y en algunos casos quincenal, donde los estudiantes señalaban cómo era el progreso de esta práctica clínica reconvertida y esto nos permitió hacer ajustes oportunos cuando encontrábamos alguna situación que debía ser ajustada, ¿ya? Y por otro lado, un formulario Google, pero este más bien recogía la percepción sobre algunas didácticas que se estaban implementando en la práctica reconvertida. Importante señalar que dentro de esta retroalimentación, dentro de estos datos cualitativos, los estudiantes señalaron estar gratamente sorprendidos del diseño de sus actividades de la práctica reconvertida y a la diversidad de material utilizado, de estrategias utilizadas y a la diversidad también de estrategias de evaluación utilizadas. Por otro lado, si bien señalaron tener y vivenciar una sensación de un grado de estrés y nerviosismo que vivenciaban ellos y relataban en sus prácticas reales, estos señalaban como un elemento fácil que finalmente los estimulaba en su trabajo y a ser más eficientes con sus tiempos. Por otro lado, esta práctica reconvertida también permitió estimular el trabajo colaborativo, ¿ya? Compartiendo, por ejemplo, entre ellos mismos resúmenes de las afecciones vistas, resúmenes de las situaciones trabajadas, ¿ya? Por lo tanto, fortaleció también el trabajo colaborativo. Por otro lado, hubo una sensación de fuerte aprendizaje en el saber ser y en el saber hacer que señalaron los estudiantes.
Y finalmente hubo una percepción de progreso en la organización individual y en mejorar, mejorar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de enfermería. Algunas limitantes vivenciadas durante este proceso, bueno, esto es a nivel nacional e internacional, que la pandemia finalmente dejó en evidencias todas las brechas sociales existentes y no quedamos exentos de esto, ¿ya? Hubo brechas en el uso y disponibilidad de tecnología, pero eso se pudo sobrellevar con el apoyo tanto institucional como también de las escuelas. También tuvimos estudiantes que paralelamente trabajaban, se acordó previamente a la práctica clínica reconvertida que en la medida de lo posible tratar de compatibilizar estas actividades fuera del horario de la práctica clínica reconvertida. En algunas situaciones hubo que flexibilizar y buscar otros momentos para poder trabajar con los estudiantes. Y otra limitante es que como escuela no tenemos la disponibilidad de software de simulación, ya que estos tienen un alto costo. Dentro de los elementos facilitadores, uno son las capacitaciones docentes recibidas durante el transcurso del año, la experiencia clínica de los docentes, el apoyo permanente de CIMUV y de sus técnicos. Aquí mencionar el apoyo constante de Fabián Vera, que es uno de los técnicos de CIMUV, y además contar con una plataforma Zoom de uso ilimitado. En esta diapositiva solo mostrarles algunos de los elementos que tuvimos que construir y diseñar, como las planificaciones semanales, ya las guías docentes, la digitalización de los instrumentos que se utilizan en el contexto clínico, las rúbricas, las 16 situaciones clínicas en las 3 fases que se iban actualizando, el desarrollo de las preguntas cruzadas, desarrollo de las preguntas del quiz virtual y oral. Aquí algunas imágenes de las simulaciones clínicas a distancia que realizamos, simulaciones virtuales y videos de procedimiento. Finalmente, señalar a modo de conclusión y Profesora, proyección le queda un minuto. Ya. Voy terminando. Señalar que a modo de conclusión y proyecciones de la experiencia, un aspecto importante es que los estudiantes manifestaron poder continuar con el uso de esta metodología, ya que les permite sentirse más seguros frente a esta transición teórico-práctica, ¿ya? Así que estamos evaluando continuar con el uso de esta metodología. Por lo tanto, por otro lado, hubo una percepción positiva de los estudiantes, del rol docente y del ambiente pedagógico que se generó, que les permitió guiarlo y estimular hacia una actitud reflexiva y avanzar en la toma de decisiones y el desarrollo de la autonomía. Por otro lado, se está trabajando en una encuesta que está por ser autorizada por el Comité Curricular Permanente para obtener datos cuantitativos y poder sistematizar los resultados obtenidos finalmente de esta encuesta y seguir compartiendo y difundiendo la experiencia de la práctica reconvertida. Y finalmente, sí, una limitante fue que el planificar toda esta práctica reconvertida significó una gran carga laboral y también es una sugerencia que idealmente estos indicadores institucionales conversen finalmente con estas didácticas que se están implementando en contextos virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Melo. Uno de los desafíos, no solamente de este segundo semestre, ha sido lo pedagógico, sino que también es hoy día tratar de sintetizar tantas cosas que hicimos durante este año en 15 minutos, ¿no? Entonces, es complejo incorporar todo. De todas maneras, muchas gracias, profesoras, por compartir su experiencia. Las dudas o consultas que aparezcan a partir de esta presentación y las que vayan sucediendo, les pido incorporarlas en el chat para que luego también faciliten la discusión y lo podamos a lo mejor transversalizar a todas las académicas que exponen. Vamos a continuar entonces con la segunda presentación, reconversión de actividades prácticas clínicas durante el segundo semestre del 2020, una experiencia en formato online desde la asignatura de Neurokinesiología 2. Aquí, no sé cuál va a ser la académica que va a estar a cargo de la presentación, profesora Pamela. Pamela Soto, sí. Perfecto. Profesora Pamela, ¿usted puede compartir? Sí. Fantástico, ahí sí ya se ve. ¿Comienza a verse así? Se ve. Habría que ampliarla. Déjenme ver. A ver, ahí. Ahí se ve bien. Perfecto. Perfecto. Adelante. Bueno, muy buenos días, Francisco, estimadas colegas.
Gustosa de estar nuevamente acá. Yendo inmediatamente al terreno duro, soy la representante del equipo de Neurokinesiología 2. Me acompañan, sí, en la conexión las profesoras Loreto Reyes, Daniela Cancino, y dar un especial saludo y agradecimiento a nuestras estudiantes de 5º año de la carrera, Camila Cruces, Francisca Olivares y Clara Villegas, porque ellas tuvieron un rol fundamental y ellas son nuestras tutoras, de las cuales ahí voy a comentar cómo fue el proceso de desarrollo de esta reconversión de actividades prácticas. Mencionar que la asignatura de Neurokinesiología 2 es una asignatura instalada en el 8º semestre de nuestra carrera, que viene precedida de Neurokinesiología 1, que se dicta en el 7º semestre, y en la cual junto con otras asignaturas teórico-prácticas durante el 2020 tuvimos la dolorosa decisión y vamos a dejar todo lo práctico para un 2º semestre, ya sea virtual o presencial. Ustedes saben que fue todo muy incierto durante el 2020. Finalmente llega el 2º semestre, bueno, y tomamos la decisión de posicionarnos con algunas actividades prácticas en formatos virtuales, reconvirtiendo estas actividades prácticas. Recuerdo también que estas asignaturas hacían que nuestros estudiantes fueran a espacios reales de trabajo, hospital, consultorio, algunos centros de salud, para realizar experiencias con pacientes. Por lo tanto, todo eso quedó a un lado por efecto de la pandemia. Y un segundo elemento es que este grupo de estudiantes, que fueron alrededor de 29 a 30 estudiantes este año, venían de un proceso que terminamos virtual a partir del 18 de octubre del 2019. Por lo tanto, es un grupo de alumnos que no ha tenido más contacto con pacientes desde el 2019, 2º semestre. Ese es el escenario en el cual nos movimos. Bien, ¿cuáles son los antecedentes del contexto de nuestra experiencia? Esta iniciativa de reconvertirnos surge de la necesidad de seguir entregando a nuestros estudiantes habilidades procedimentales, tanto evaluativas como de intervención, para la asignatura de Neurokinesiología 2 en el área neuromotora, tanto adulto como niño. Por lo tanto, teníamos varios desafíos: reconvertir un trabajo práctico desde lo presencial a un formato virtual, seguir realizando razonamiento clínico, es decir, discusión de los elementos teóricos llevados a la clínica en relación a las problemáticas que vamos a encontrar en nuestros pacientes adultos y niños, el rol de los tutores, que aquí fue muy importante, cómo seleccionamos a estas 3 estudiantes, principalmente por un contrato de confianza, de compromiso, y que estas estudiantes realizaron durante todo el año su teleinternado, es decir, estas chicas tampoco han tenido un internado normal y en condiciones normales, que es asistir a lugares presenciales y realizar su práctica clínica. Por lo tanto, el rol de ellas en este proceso se transformaron en unas colaboradoras académicas en conjunto con nosotras como docentes de la asignatura. Demostrar habilidades clínicas de evaluación y de tratamiento y entrenar habilidades clínicas procedimentales fundamentales en nuestra área. Y para eso, el evento llamado videos tutoriales, que nosotros ya teníamos un set de videos tutoriales que veníamos trabajando desde hace varios años, al menos 2 o 3, que son más de 30, tuvimos también que seleccionar, bueno, cuáles de ellos íbamos a dejar para, a partir de eso, entregar las experiencias prácticas a nuestros estudiantes y no, en buen chileno, acogotarlos con tanto video clínico, ¿ya? Y dejar y seleccionar lo medular para enfrentar este 2º semestre del 2020. Esos fueron los elementos contextuales. Por lo tanto, la pandemia nos obligó a hacer un repensamiento de los elementos teóricos a los clínicos. Transitamos de la manera virtual del razonamiento clínico teórico a un razonamiento clínico virtual, pero contextualizado a llevarlo a habilidades clínicas prácticas fundamentales, cuáles eran las que queríamos dejar, tanto de evaluación como de tratamiento. Pensemos que el primer semestre del 2020 tampoco hicimos algo práctico, por lo tanto se nos condensó todo en un 2º semestre que fue extremadamente complejo y en donde todas las asignaturas teórico-prácticas pedimos actividades de video, que ya voy a comentar. Usar metodologías pedagógicas. El tutor viene enlazado dentro de lo que es el modelamiento de los roles, es decir, cómo un estudiante que tiene la experiencia de haber tenido la asignatura presencial
con una práctica con sus docentes, con videos tutoriales como apoyo, se transforma en un colaborador académico para sus pares compañeros. Y el entrenamiento de las habilidades clínicas fundamentales, y para eso nos asesoramos con colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, que utilizan muchísimo el método Peyton, que es un método que nos permite entrenar habilidades clínicas básicas. Por lo tanto, es un método que se llama el método de los 4 pasos, en el cual el docente demuestra con solamente lo que tiene, luego el docente deconstruye, es decir, va al paso a paso de lo que está haciendo, el estudiante lo ve, capta la información, luego repite esa información de manera hablada, repite la información de manera práctica, recibe la retroalimentación del docente y del grupo que lo está viendo, y finalmente el paso 4 es desempeñar esa habilidad con todos sus errores o con todo lo que haya deconstruido del proceso de feedback para poder hacer una demostración de una habilidad práctica básica lo mejor hecha y lo mejor demostrada en pantalla. El uso del set de cápsulas de video educativas, que nosotros ya lo tenemos en el canal de YouTube, en la página de extensión de nuestra escuela, que son más de 30 videos tutoriales con 2 métodos de trabajo, facilitación neuromuscular proprioceptiva y el concepto BOBA, tanto para adultos y niños, y en base a eso seleccionamos los videos que fueran más pertinentes para hacer que nuestros estudiantes captaran esta información relevante en el segundo semestre. Y lo que nos interesaba mucho, y de lo que los estudiantes también, era cómo iban a ser calificados y cómo iban a recibir un proceso de feedback permanente, y este equipo trató y logró, creo, hacer que cada estudiante recibiera un feedback permanente durante todo el semestre y de manera individualizada. Por lo tanto, los errores de uno no tenían por qué ser los errores del otro. Por lo tanto, el desafío que se nos planteaba en esta reconversión era realizar un proceso de retroalimentación permanente del estudiante, es decir, que no se tomara a cada estudiante dentro de un grupo, sino que se vieran las fortalezas y las debilidades de cada uno, y para eso el equipo tomó y tutorió en algún momento específico solamente a 2 o 3 estudiantes por vez, pero nos íbamos rotando entre ellos para que así cada estudiante pudiera tener la forma de retroalimentar los puntos de vista de cada una de las docentes y de las cotutoras, pero como un trabajo mancomunado, es decir, el equipo completo discutió y decidió cuáles eran los elementos que no íbamos a dejar pasar en esta retroalimentación, y cuáles eran otros que eran a lo mejor errores generalizados, que era pertinente desde ahí poder saber cómo íbamos a ir retroalimentando y fortaleciendo en el tiempo para llegar al menos a una práctica de habilidades básicas en adultos y en niños en este formato reconvertido. Entonces, desde los elementos conceptuales que definimos que nuestras fortalezas en el segundo semestre fueron dar importante énfasis en el razonamiento clínico desde lo teórico a lo práctico reconvertido, demostrar en el aprendizaje tanto del docente, en este caso principalmente de Loreto, Daniela y yo, en el demostrar habilidades clínicas básicas, pero apoyados con los videos tutoriales posteriores, el entrenamiento de estas habilidades clínicas con el método Peyton o el método de los 4 pasos, en el cual docente demuestra, docente explica paso a paso, estudiante observa, capta la información, replica, se equivoca, recibe la retroalimentación del equipo y nuevamente el estudiante realiza la misma actividad, pero ya recibiendo todo el proceso de retroalimentación, ya sea del equipo y también de sus compañeros. También el rol de los e-tutores, que es el modelamiento de roles que tiene el trabajar con estudiantes que ya tienen un conocimiento, que tienen una práctica, que tienen además el equivocarse y el acertar dentro de su dinámica de formación, fue extremadamente importante para nosotros y fue un aporte que finalmente los estudiantes de la asignatura valoraron muchísimo, el tener a un compañero con conocimiento un poquito más avanzado, pero que había tenido la experiencia de equivocarse y de formarse mejor y de tener la retroalimentación presencial de los profesores, fue extremadamente valioso. Y dentro de las características de estos e-tutores en línea, principalmente manejar la habilidad comunicativa, interactuar con sus pares, asistir a todas nuestras sesiones,
resolver consultas de manera sincrónica y asincrónica, mantenerse permanentemente actualizado e informado a través de la visión de estos videos tutoriales, reunirse permanentemente con el equipo docente, promover un trabajo colaborativo, ser flexibles en la entrega de información, pero como modelado de rol académico, hay normas que también establecían muy claramente y se notaba absolutamente en la forma de ellas de entregar la información, en que no eran pares que yo podía, como compañero de universidad, tomarlas a la ligera, sino que se tomaron muy en serio. Y se tomaron en serio porque fueron extremadamente provechosas esas formas de entregar la información. Dar seguimiento a la participación y además, importante, se les dio la misión también de evaluar y de calificar, entregar una nota a sus compañeros por sus trabajos. El uso de los videos tutoriales o de estas cápsulas educativas, que fueron un insumo, pero como productos finales de los estudiantes, ellos prepararon sus propios videos ejemplificando las principales técnicas que les enseñamos, los principales procesos de evaluación y haciendo todo un desglose de elementos que nosotros queríamos que se consideraran en esas cápsulas que fueron parte de sus productos evaluativos finales. Por lo tanto, en esta declaración de los resultados de aprendizaje, tanto del uso del razonamiento clínico para evaluar e intervenir utilizando dos métodos de evaluación, principalmente transitamos durante todo el segundo semestre, ya sea en un 60 o un 70%, en la habilidad de poder ejecutar dentro de, usando habilidades corporales, habilidades manuales y habilidades evaluativas y de intervención para poder llevar a cabo estos dos procesos de intervención, el método FNP y el método BOBA, tanto para adultos y para niños. En la implementación y evaluación de esta experiencia, entonces, elaboramos guías de consecuencias metodológicas que eran subidas al aula virtual, había un trabajo de demostración y de la actividad práctica que se iba a realizar y que quedaba todo graficado en el aula virtual semana a semana. Los alumnos se reunían en grupos pequeños, este grupo de 29 se dividía en lunes, miércoles y jueves, a razón de 9 o 10 estudiantes, en el horario de 12 a 13:30, para que cada alumno tuviera al menos 1,5 horas de práctica con el grupo docente y cotutor, ya sea el lunes, en el miércoles, en el jueves, por un aproximado de 16 semanas. El set de videos tutoriales o cápsulas educativas fueron un insumo que se agregó al método de demostración Peyton, que se hacía sesión a sesión, en el formato virtual, ya sea por mí, por Daniela o por Loreto. Tareas en cápsulas de video, cada 2 a 3 semanas establecíamos un tiempo entre la enseñanza de un número de habilidades evaluativas y de intervención, ya fuera en adultos o en niños, y en ese lapso de tiempo el estudiante preparaba cápsulas de video que eran mostradas dentro de esta sesión, se mostraba, se veía el desempeño del estudiante y se retroalimentaba, cosa de que al preparar la tarea final, que fueron varios videos los que prepararon los estudiantes, al menos unos 5 o 6 por cada estudiante, recibía la retroalimentación de todo el grupo que estaba siendo partícipe de la monitorización de su trabajo parcial. Podríamos decir que fue una especie de evaluación formativa, pero sin calificación. Lo que sí utilizábamos eran las pautas que elaboramos para revisar la elaboración del video y la muestra de los desempeños prácticos. Y todas las sesiones sincrónicas de los lunes, miércoles y jueves se grabaron en estas 16 semanas en plataforma Zoom y que quedaban a disposición de todo el grupo curso para revisar para el formato clase todo lo que el equipo docente había opinado, dicho y acotado en relación a lo que estábamos observando del desempeño de los estudiantes. De los recursos, entonces, utilizamos guías de trabajo con fechas, con actividades, el set de videos tutoriales disponible ya en el canal de YouTube, pautas de evaluación, confeccionamos una pauta de evaluación de confección de video y de desempeños prácticos que se usó durante todo el semestre, una pauta de orden para el entrenamiento de las habilidades prácticas usando el método Peyton, es decir, definir siempre en estos 4 pasos que estábamos demostrando, deconstruyendo, haciendo que el estudiante observara, hiciera, corrigiera y nuevamente lo volviera a demostrar en el paso número 4. Ahí solamente como ejemplo tenemos 2 de los links del set de 30 y algo videos tutoriales que nosotros ya teníamos confeccionado y que fueron parte de este insumo que yo les mostraba.
elementos ligados al área de adultos y videos ligados al área de evaluación y de intervención infantil. Ahora, del resultado de la experiencia, y solamente a manera de ejemplificar, el resultado de lo que fue la asignatura en sí, podríamos decir que las evaluaciones fueron aproximadamente entre 3 y 5 calificaciones que el estudiante tuvo dentro de todo el semestre, pero principalmente la gran mayoría de las evaluaciones calificadas con nota resultaron de esta reconversión de actividades prácticas en formato de videos que los alumnos realizaron y que tuvieron un porcentaje de al menos un 20% dentro de todo lo que se hizo en la asignatura, además de 2 cuestionarios online, también para evaluación de contenidos teóricos. Y principalmente es recibir siempre la retroalimentación, sesión a sesión práctica de todo lo que íbamos realizando. Todas nuestras conexiones principalmente fueron sincrónicas, pero los últimos 2 videos a trabajar y a calificar, como las tareas finales, fueron hechas en tiempos asincrónicos, para así, en este ajuste que fuimos haciendo durante el semestre, para que los alumnos también usaran otros tiempos y nosotros también pudiéramos avanzar en algunas otras temáticas, dada la contingencia también de decir, bueno, en este formato de la reconversión de actividades prácticas, también tuvimos que ir cediendo algunos espacios, por ejemplo, para hacer pausas digitales como escuela, y eso nos obligó a hacer algunos ajustes en términos de lo que ya estaba planificado entre agosto y diciembre del 2020. Nosotros hicimos, con ayuda de Loreto González y también con la asesoría de Daniela Romo en la parte previa de esta reconversión de actividades, pero principalmente con Loreto, nos ayudó en elaborar un cuestionario de percepciones acerca de lo que fue la experiencia de reconversión de actividades prácticas, siendo no la única asignatura que hizo esto, pero nos sorprendió mucho y muy gratamente que las muestras de agradecimiento de los estudiantes en general a este esfuerzo titánico de hacer una práctica online, mostrando a los profesores desde su casa, haciendo actividades prácticas y luego a ellos también intervenir dentro de sus espacios con sus familiares como pacientes, fue todo un esfuerzo que ellos agradecieron mucho y destacaron que esta fue, no sé si la única asignatura, pero la asignatura en donde se sintieron mejor retroalimentados y más efectivamente retroalimentados, no solamente desde los fallos, sino que también viendo las fortalezas que ellos mostraron en este nuevo hacer, ¿ya? De una... Solo nos queda un minuto. De aprender una kinesiología que fue difícil porque esta es una profesión que es de mucho contacto con la persona y por lo tanto no tener el contacto con el paciente realmente nos hizo replantearnos muchas cosas. Aquí como anexo solamente dejo lo que fue la construcción de este formato de cuestionario, nuestras pautas, una pauta de desempeño que fue algo así como una pauta de cotejos, nos faltó poner ahí la de confección de videos y también la pauta de observación de trabajo del método Peyton modificado ya sea en formato individual o grupal, pero principalmente lo tratamos de hacer lo más individualizado posible. Finalmente quiero dejar a Loreto, te dejo el último minutito, Lore, para que tú puedas aportar desde las conclusiones y proyecciones de la experiencia, que se nos vendría para el 2021. Loreto. Estamos pasados en el tiempo, así que tiene que ser súper breve, por favor. Sí, muy breve y muy preciso. Gracias, Pame. Solamente para cerrar, como decía la profesora, gracias a esta encuesta que se hizo llegar a todos los participantes, a todos los estudiantes, ¿cierto?, de esta cátedra, finalmente nos quedamos con la idea de que fue una experiencia positiva, a pesar que ellos fueron, entre comillas, un poquito conejillos de indias. Creo que valoraron mucho el tiempo dedicado a la planificación de esta reconversión de práctica online y creo que la gran ventaja fue esta oportunidad de repetir, de hacer muchas veces el mismo procedimiento y así afianzar bien los contenidos y todo lo que tenían que aprender. Y el contra yo creo que es el tiempo dedicado y eso es un aspecto a mejorar y que pretendemos este año justamente ajustar el tiempo dedicado a cada uno de los pasos, ¿cierto?, de esta reconversión. Eso, gracias. Muchas gracias, Loreto. En ti ejemplifico también a la Dani, que está por ahí también. Nuestras referencias. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesora Soto, profesora Reyes, por su presentación. Insisto, poner tanto trabajo en 15 minutos es un enorme desafío, yo lo sé. Vamos con nuestra tercera presentación.
se denomina experiencia de telepráctica interdisciplinaria entre trabajo social y fonoaudiología desde un enfoque biopsicosocial. Vamos a compartir la presentación. ¿Quién va a ser la profesora que va a partir? Parto yo, profesor. Listo. Vamos entonces a ir el PPT. Perfecto. Tiene 15 minutos, profesora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tengo el agrado de partir esta presentación que resume de manera lo más breve posible una grata experiencia, una fructífera experiencia, tanto para estudiantes y también para docentes de dos escuelas nuestras, de la Universidad Trabajo Social y de Fonoaudiología. Ahí vamos justamente a desarrollar esta presentación. En esta primera parte seguramente yo creo que puntualizando algunos elementos que convergen, digamos, en las diferentes experiencias que ya también hemos escuchado, que de alguna forma el contexto nos mueve, ¿no?, para poder pensar las prácticas de otra forma. Trabajo social en el primer semestre de 2020 tuvo solamente las prácticas a nivel simulado, que fue justamente un acuerdo que tomó como claustro, y en el segundo semestre, pensando en cómo se estaba dando la pandemia y principalmente por la comunicación que tuvimos con trabajadores y trabajadoras sociales, que nos decían de que efectivamente era el momento para que trabajo social también pudiera estar disponible, ¿no? Enfrentando ahí en primera línea las dificultades. Desde allí entonces de que surge esta iniciativa de poner también a disposición a nuestros estudiantes y pensamos en la posibilidad de tomar contacto con la carrera de fonoaudiología y ver esta posibilidad de una práctica ya desafiante que era en términos virtuales, pero por otra parte una práctica interdisciplinaria. Desde allí entonces de que pensamos en esta reconversión, si seguimos avanzando, profesor, la siguiente, entonces aparece aquí la telepráctica como posibilidad de desarrollo de las asignaturas prácticas de ambas carreras. Localizado en el Centro Fonoaudiológico de la Universidad de Valparaíso, y que nosotros sabíamos de que efectivamente ya llevaban un tiempo importante donde este centro ya tiene consolidada la relación con usuarios y usuarias. Por tanto, para nosotros como trabajo social era muy importante disponernos también ahí a poder desarrollar un trabajo. Bueno, pensando en esto, tuvimos que pensar entonces en cambios para hacer y desarrollar la docencia práctica, ¿no? Y pensamos entonces de que efectivamente teníamos que inaugurar una nueva forma, una nueva perspectiva de desarrollo de prácticas de manera online, de manera virtual. Desde allí también pensando de que no podíamos renunciar al compromiso de que la asignatura práctica fuera un espacio de formación para nuestros estudiantes. Entonces ahí también venía esa interpelación, ¿no?, de decir cómo hacer de que la práctica no termine siendo, ¿cierto?, una especie de reproducción de los elementos teóricos, sino que también podamos recuperar dentro de lo posible la vivencia, la experiencia. Y por otra parte, lo que ya señalaba, de que pudiéramos estar disponibles para responder a las demandas de los usuarios y usuarias, porque lo que sí teníamos claro, que si bien esto era declarado una pandemia sanitaria, efectivamente nos decían muchos colegas que frente a una pandemia sanitaria, lo que también aparece es una pandemia social. Entonces, desde allí que trabajo social podía estar dispuesto para eso. Y fonoaudiología nos abrió, ¿cierto?, su espacio, su interés, y pudimos tener una sintonía ahí perfecta para poder desarrollar esta práctica interdisciplinaria. Yo voy a focalizar en la última parte para darle ahí el paso a mis colegas, en aquellos elementos que pudieran agregar algo más de lo que ya hemos escuchado de las dos experiencias anteriores, porque esta práctica fue virtual, ¿sí? Ahora, el elemento adicional que podemos incorporar como esta experiencia que queremos compartir es la modalidad de la interdisciplina, con este enfoque, ¿no?, que permitía asumir un trabajo con los usuarios y usuarios desde un enfoque biopsicosocial. Entonces, la telepráctica, denominada así,
teóricamente hablando, porque para nosotros era efectivamente disponernos para desarrollar una intervención fonoaudiológica y social, ¿cierto?, a distancia, que permitiera llegar a aquellas personas que en estos momentos podían tener dificultades, como todos nosotros, para alguna intervención presencial. Desde allí incluso fue posible de que nosotros pudiésemos trabajar como escuela, como carrera, con usuarios y usuarias de San Felipe, que en modalidades presenciales no habría sido posible, ¿no? Entonces también fue muy importante como un factor a favor de recoger esta parte de llegar a más usuarios. Y la interdisciplina, pensando de tener esta atención integral, ¿no? Y que nuestras y nuestros estudiantes de ambas carreras tuvieran la oportunidad de compartir perspectivas disciplinarias, ¿sí? Que en su momento pudieran pensarse distintas, pero más bien son complementarias en términos de ver una misma situación, ¿sí? Con diferentes perspectivas que podían ser de alguna manera retroalimentadas para la mejor atención y evidentemente mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y usuarios. Fue una experiencia colaborativa tremendamente importante, donde no solo, como dije en un principio, aprendieron nuestras y nuestros estudiantes, sino que también nosotras como docentes, ¿cierto? Nosotros como equipo de académicos, porque tuvimos que también ir poniendo en acuerdo muchos elementos, ¿cierto?, en esta experiencia que era tan novedosa. Y claramente, un aspecto que no puedo dejar de señalar, que tiene que ver que fue una experiencia que fue primaria, ¿no? Que tiene muchos elementos que hay que ir mejorando, como lo va a explicar más ratito ahí la Claudita, pero que nos permitió efectivamente desarrollar experiencias que se acercaran y que fortalecieran el CIUB en nuestras estudiantes, pensando fundamentalmente en esta capacidad, ¿no?, de colaborarse, de mirar las experiencias de manera multidisciplinaria. Seguimos entonces, profesor. Ahora, en la siguiente. Elita, entonces, Bien. continuar. Sí. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Respecto del desarrollo de la experiencia, fundamentalmente, ya lo decía Cecilia, la base fundamental yo creo que fueron esta toma de acuerdos que fuimos necesarios de ir engarzando ambas unidades académicas bajo la lógica de la interdisciplina. Pensar en una docencia y en una metodología, ¿verdad?, que conectara los procesos significativos centrales tanto de la carrera de fonoaudiología con la intervención social desde nuestra escuela, fue yo diría, un elemento enriquecedor desde el primer momento que tomamos contacto con la unidad académica, y fue necesario diseñar reuniones permanentes de acompañamiento que permitieran coordinar y planificar tanto con los estudiantes como con los académicos de ambas carreras la posibilidad de generar esta inserción de nuestros estudiantes, dado que en el centro CAFO ya, como bien decía Cecilia, teníamos un punto ganado, que era la vinculación que ellos tenían con usuarios y usuarias para las intervenciones y el desarrollo de las intervenciones interdisciplinarias. Y en virtud de eso surge esta alianza, ¿verdad?, que se nutrió permanentemente también de la información que íbamos recogiendo, por un lado de los estudiantes, pero también yo creo que el elemento enriquecedor, ya lo decía Francisco, a pesar de ser una práctica virtual, esto es una práctica que conectó a nuestros estudiantes que estaban en este proceso de telepráctica con el ambiente real de la intervención para ambas carreras. Eso permitió también levantar las necesidades de los usuarios y usuarias en este contacto que tuvimos, ¿no es cierto?, tanto los académicos que pudimos acompañar permanentemente las intervenciones, que eso también se agrega como un elemento diferenciador, porque normalmente en las prácticas presenciales la intervención la lleva a cabo el estudiante directamente con los usuarios y el supervisor académico tiene un rol más bien de monitoreo y acompañamiento a distancia. Aquí pudimos tener la gran ventaja de participar también directamente con ellos. Y de esa manera pudimos generar este acompañamiento en espacios de realidad de la comunidad, especialmente también en los pacientes, y el elemento agregado, diferenciador también significativo de esta práctica, es que pudimos complementar a través de la gestión de intervención social de nuestra carrera el trabajo con las familias, ¿ya? Que eso era un elemento también agregado.
Importantísima la generación de redes de apoyo que pudimos brindar y el acceso a prestaciones sociales, dado que en esta época de pandemia tenemos familias muy vulnerables con múltiples necesidades, que fue necesario, ¿no es cierto?, y se permitió a través de la intervención social el acceso. Aquí pudimos integrar los 3 equipos que en una práctica de tipo presencial hubiera sido prácticamente imposible. Trabajo social con CAFU instalado en la Casa Central y también en el campus San Felipe. Hubo un importante número de estudiantes participantes, fueron 62 en total, dividido en 31 estudiantes de trabajo social, que estuvieron en el nivel de práctica de metodología de trabajo de caso y familia, y en el caso de los estudiantes de fonoaudiología, preferentemente estudiantes en 2 grupos, que se rotaron en el mes de noviembre, y en el área de lenguaje y voz. ¿Avanzamos, profesor? Fundamentalmente se desarrollaron experiencias de trabajo conjunto, desarrollo de sesiones interdisciplinarias con los usuarios, en el que estuvimos presentes con los, ya lo decía, los usuarios, y un acompañamiento sistemático en reuniones de monitoreo que acompañamos los docentes en forma permanente a nuestros estudiantes, bajo la lógica también de considerar nuestros usuarios, también bajo la modalidad del enfoque de envejecimiento activo. La próxima, por favor. Y también en el cierre del proceso, ahí ustedes ven una de las tantas reuniones de cierre en el cual pudimos estar presentes con los estudiantes que pudieron compartir con los docentes también sus impresiones y este proceso de acompañamiento que valoraron, por ciento, de manera muy positiva. Vamos a pasar a los resultados, que es lo que más nos interesa. Claudita. Hola, en cuanto a los resultados, nosotros aplicamos 2 encuestas, una a supervisores y una a los estudiantes, más una encuesta de satisfacción a todos los usuarios que participaron y fueron parte de este proceso. Los 3 grupos, ¿cierto?, a quienes se consultó, consideraron que la experiencia interdisciplinar fue algo positivo. Los usuarios pudieron darse cuenta de que la intervención había sido exitosa considerando este enfoque biopsicosocial, incrementando la calidad de vida tanto de ellos como de sus familiares, porque pudieron recibir atención no solo de lo que estaban acostumbrados, que son CAFU, nuestros profesionales, nuestros estudiantes en práctica, sino que ahora ampliando las redes y beneficios a los cuales se vieron expuestos. Además, se evidenció un enriquecimiento del proceso formativo de los y las estudiantes, valorando por parte de ellos esta actividad interdisciplinar, colaborativa, que les permitió tener nuevas experiencias y entender el proceso, ¿cierto?, de trabajo en equipo. Desde el punto de vista de nuestros docentes, para ellos fue también un aspecto significativo, puesto que pudieron demostrar a través de las acciones cómo es trabajar con otras disciplinas, con otros profesionales, como lo hacemos en la vida, ¿cierto?, real. Y también se incluyó por parte de los encuestados lo beneficioso de la diversificación del lenguaje disciplinar, puesto que ahora pudieron conocer primero qué es lo que hacían las otras profesiones, pero también aprender del lenguaje técnico que uno generalmente utiliza y que no tiene acceso a esa información. La siguiente. Hay algunas apreciaciones que hicieron nuestros supervisores, por ejemplo, valorando el uso del enfoque biopsicosocial, porque así puede intervenir al usuario. Creen que es la mayor fortaleza de este tipo de práctica. Se realizan y valoran las reuniones realizadas tanto con estudiantes de trabajo social, de fonoaudiología, e incluso algunas sesiones en las cuales estuvieron todos en conjunto, tanto profesores y estudiantes como los usuarios recibiendo la atención. Permite el trabajo colaborativo, integral, ¿ya? Y eso es lo que valoran. La siguiente. En relación a nuestros estudiantes, ellos valoran el aporte que tiene y lo que ellos en el fondo relevan es este trabajo colaborativo, ¿cierto? Poder abordar de manera integral, visualizando todos los componentes que conforman parte tanto de un individuo como de su familia y la comunidad, y dar respuesta a esto. Ayuda a fortalecer los lazos entre ambas disciplinas, ya generando instancias de debate que se daban en las reuniones. La siguiente.
Y las apreciaciones de nuestros usuarios, en general todos ellos acogieron y estaban muy contentos porque habían recibido atención. Acá hay un gráfico en el cual les preguntamos si les interesaría seguir recibiendo atención durante este año 2021 y más del 50%, ¿cierto?, ya incluye no solo recibir atención fonoaudiológica, sino que también de trabajo social, y casi la mitad de nuestros usuarios preferiría continuar en esta modalidad de recibir atención no solo por parte de los fonoaudiólogos de nuestro CAFU. La última, por favor. Y en cuanto a nuestras conclusiones y proyecciones de esta experiencia, primero es que tributamos, ¿cierto?, como conclusión principal al cumplimiento de las competencias genéricas de nuestro CIUB, del trabajo en equipo y colaborativo. Favorece, por lo tanto, esta colaboración, pero no solo entre los estudiantes, sino que entre distintas disciplinas, entre distintas escuelas de nuestra universidad, y se otorga una oportunidad real de aprendizaje para nuestros estudiantes en relación a qué es el trabajo interdisciplinario y ojalá futuramente transdisciplinario, ¿cierto?, en la vida real. Sí, obviamente hay debilidades y son las que tenemos que trabajar en este año, cómo protocolizar y sistematizar el trabajo interdisciplinario, contando, ¿cierto?, con una Kanban o un flujograma que nos permita sistematizar la información, las reuniones, fortalecer los canales de comunicación y sobre todo ampliar para los estudiantes también y para nosotros tener información con encuestas, ¿ya?, de evaluación de esta oportunidad. No sé si alcanzamos a ver alguno de los videos, porque ya nos pasa. En función del tiempo podemos mostrar uno que lo tengo preparado para poder compartirlo con la asistente. Perfecto. Voy a revisar acá. Ahí me avisan, ¿se ve? Sí. Perfecto. Hola, mi nombre es Michelle Turcot, alumna de tercer año de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso. En el año 2020 realicé mi proceso de práctica de caso y familia, la cual fue realizada en la institución CAFU en conjunto con los alumnos de fonoaudiología de la misma universidad. Bueno, debido a este proceso, considero que es bastante relevante que se puedan seguir haciendo procesos de prácticas interdisciplinarias, ya que en el ámbito laboral nosotros vamos a trabajar en conjunto con diferentes profesionales. Y el hecho de poder prepararnos para esto en nuestras prácticas profesionales van a facilitar enormemente el poder trabajar en equipo y ya estar acostumbrado a diferentes disciplinas. Es por esto que este proceso fue bastante armonioso y grato debido a que los alumnos de fonoaudiología fueron bastante comprometidos con nosotros, entregando bastante material que nos sirvió para poder realizar un diagnóstico para nuestro caso. Bien, muchas gracias a la profesora Cecilia, profesora Claudia y profesora Elizabeth por su presentación. Vamos a dar inicio a la cuarta presentación para ya ir cerrando la ronda de exposiciones iniciales. Vamos a continuar con la presentación de la experiencia acompañamiento desde una triada formativa en práctica intermedia y profesional con estudiantes de la carrera de Pedagogía en Música y Educación Parvularia en la Universidad del Paraíso. Profesora, ¿quién va a exponer? Yo, Carola Cachutolo. Profesora Carola. Adelante. ¿Se ve la presentación? Sí. Se ve bien. Tiene 15 minutos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, primero, darle los buenos días, ¿cierto? Agradecer el que todavía se encuentren aquí compartiendo para poder compartir esta experiencia. Veo hartas caras ahí de la facultad, me da gusto ver, espero que todo esté muy bien también. ¿Ya? Y voy a compartir entonces esta experiencia. ¿Ya? Como bien dijo Francisco, la experiencia se denomina acompañamiento desde una triada formativa en práctica intermedia y profesional con estudiantes de las carreras de Pedagogía en Música y Educación Parvularia de la Universidad del Paraíso. Esta es una investigación, ¿cierto?, la cual la hemos ido realizando con la docente Macarena Silva, que está ahí acompañándonos también de la carrera de Música,
¿ya? Y con mis colegas Luz Aravena y Sandra Sánchez, y quien les habla, ¿cierto?, de la Escuela de Educación Parvularia. ¿Va? No me cambia. Ahí sí. Bueno, primero contarles que este estudio surge hace un tiempo atrás, dado algunas investigaciones que se empezaron a realizar en la Escuela de Educación Parvularia, y donde nuestro primer acercamiento fue un proyecto piloto de acompañamiento en triada. ¿Ya? Luego invitamos ahí a la carrera de música, donde se nos unió, y pudimos entonces postular a este proyecto FIT, el cual fue adjudicado el año 2019. ¿Ya? El propósito fundamental de este proyecto es poder generar espacios de reflexión en conjunto para favorecer en los y en las estudiantes la reflexión pedagógica dentro de lo que es su proceso de práctica, y poder así generar ello en su ejercicio profesional. Principalmente acá, yo desde lo personal me he desempeñado como coordinadora de prácticas de la escuela, pero también como educadora y guía que acompaña las prácticas tanto de formación como profesional. ¿Ya? De ahí mi interés en trabajar estos temas. ¿Ya? La pregunta de investigación que nosotros formulamos para este proyecto es cuáles son las percepciones que emergen, ¿cierto?, de la conformación de estas triadas, principalmente de los actores del proceso. ¿Ya? Y aquí también aparece, ¿cierto?, cuál es el objetivo general de este estudio, que tiene que ver con analizar posteriormente, ¿cierto?, las percepciones, las dimensiones y las acciones que van a ir surgiendo de esta conformación de triada. ¿Ya? La metodología que estamos utilizando es una metodología con un enfoque mixto, ¿ya?, donde tomamos en cuenta ambos paradigmas para poder emplear aspectos relevantes de cada uno de ellos, respondiendo entonces a nuestros objetivos que nos hemos planteado. ¿Ya? Los sujetos participantes, bueno, los sujetos participantes en relación a ellos son de la Escuela de Educación Parvularia, son 33 estudiantes de 5º año de su práctica profesional, estudiantes de música, que son 29 estudiantes de práctica intermedia de 3er año, si no me equivoco, Macarena, y en relación a educadoras de sala o de aula que nos acompañaron a nuestros estudiantes durante este semestre, son 26 educadoras, profesores y profesoras de música, 7 profesores en diferentes centros educativos, ¿ya? Y educadoras guías que acompañamos de la universidad, somos 7 docentes. ¿Ya? Los antecedentes de la experiencia, primero es cierto contextualizar desde lo teórico, ¿ya? Señalar entonces que las diferentes instituciones de educación superior buscan entregar una educación de calidad, y dentro de esta educación de calidad lo ven, ¿cierto?, como un proceso dinámico donde se deben relacionar aspectos y factores que armonicen entonces para el desarrollo profesional de un estudiante. En este sentido, Campbell menciona que es importante y es fundamental en los planes de estudio poder entonces entregar estos espacios de práctica donde el estudiante se inserte en la realidad que después o posteriormente, ¿cierto?, va a transitar. Por otro lado, ¿cierto?, otra idea importante que nosotros consideramos es la formación inicial de los profesores y las prácticas pedagógicas en educación superior. Ellos se entienden, ¿cierto?, desde la formación inicial docente como este espacio donde se le entregan al estudiante saberes, actitudes, habilidades por un periodo de tiempo determinado, ¿ya?, las cuales le van a permitir a él desempeñarse más tarde desde su rol profesional en el espacio que considere oportuno. ¿Ya? Y también aquí los autores convergen en la idea de poder, en los modelos de formación inicial, tener espacios y acciones o estrategias para consolidar competencias reflexivas dentro de lo que es el proceso. Finalmente, la última idea, ¿cierto?, tiene que ver con la importancia que tiene dentro de lo que es la práctica pedagógica los actores que participan, que conforman una triada. Y la triada para nosotras está concebida como un espacio de conversación donde se retroalimenta al estudiante en conjunto, ¿ya? Y se logra entonces favorecer en él las competencias
reflexivas para ir mejorando entonces su proceso. ¿Ya? Acá también los autores coinciden en la idea entonces de otorgar estos espacios reflexivos en cuanto a lo que son las prácticas pedagógicas. El desarrollo de la experiencia de nosotros, bueno, nosotros la manejamos en ocho etapas, ¿ya? Las cuales las fuimos modificando por diferentes situaciones que fueron ocurriendo. Como todos ya saben y lo hemos visto acá, ¿cierto? Una de las principales situaciones que se nos generó este marzo 2020 fue, ¿cierto?, el tema de la pandemia, ¿ya? Y aquí nosotras, ¿cierto?, tuvimos que empezar a transformar las prácticas a otros espacios, ¿ya? A estos espacios más virtuales. ¿Ya? En el caso de mi carrera de educación parvularia, nosotros tuvimos que hacer una modificación menor al plan de estudio y trasladar la práctica profesional desde el primer semestre al segundo semestre. ¿Ya? Y tanto yo como Macarena, como coordinadoras de práctica ahí, tuvimos que transformar esta modalidad presencial a una modalidad online, ¿ya? Y además incluir en ello lo que eran las triadas. Ahí también se modificaron lo que son pautas de evaluación, ¿cierto? Orientaciones hacia los centros, orientaciones a los estudiantes, todo se tuvo que modificar hacia una modalidad online. ¿Ya? En primer lugar, desde las coordinaciones de práctica se seleccionaron los centros educativos que tuvieran disposición también de realizar este trabajo articulado de triada. Eso era fundamental. ¿Ya? No solo que nos recibieran estudiantes, sino que también quisieran tener este momento en esos espacios. Luego entonces distribuimos a los estudiantes, en el caso de música se distribuyeron en centros educativos en tríos, y en el caso de educación parvularia, en algunos niveles educativos habían duplas de estudiantes y en otros, ¿cierto?, de manera individual. Aquí también distribuimos lo que son las educadoras guías de la universidad, que somos quienes acompañamos a los estudiantes en práctica. ¿Ya? En el caso de la carrera de música, Macarena estuvo a cargo, ¿cierto?, de todas sus triadas, de todos sus grupos, y en el caso de educación parvularia contamos, ¿cierto?, con la participación de mí y de 5 educadoras guías más. ¿Ya? Luego entonces se hicieron diferentes reuniones para socializar. Un momento que me salió una cosa acá. Para socializar la investigación con todos los actores, con los estudiantes, con las educadoras guías de la universidad y con las educadoras guías que acompañaban, y profesores, por supuesto, en los centros educativos. Ya aquí se difundió el proyecto, se dio a conocer cuáles eran los objetivos, cuáles eran las acciones que tenía cada uno de ellos de parte del proyecto, y además también solicitar los consentimientos informados para poder continuar con la investigación. Luego entonces ya se implementó, en el mes de octubre ya se comenzaron a implementar las primeras triadas. Nosotros realizamos 3 triadas en el semestre, una en octubre, bien digo, otra en noviembre y otra en diciembre. ¿Ya? Y estas triadas tenían una duración de entre 45 a 1 hora. ¿Ya? Las triadas se iban registrando por la educadora de la universidad, quien hacía un acta, ¿ya? En un principio, ¿cierto?, con los temas más relevantes, ¿ya? Y eran ellas quienes tenían la tarea, las educadoras de la universidad, de poder organizar estas instancias, ¿ya?, con la estudiante y con la educadora o profesor del colegio, del jardín. ¿Ya? Luego de esto tuvimos algunos encuentros también de reuniones, no solamente reuniones como equipo, que nos reuníamos una vez a la semana por 1 hora, ¿ya? Y de ahí también tuvimos algunas reuniones o conversaciones académicas, ¿ya? Una fue con la profesora Bruna Espinosa de la Escuela de Enfermería, quien amablemente, ¿cierto?, compartió y nutrió nuestro estudio con su mirada también desde la reflexión, y también tuvimos la oportunidad de conocer y tener un encuentro con la profesora Andrea Ruffinelli, que es educadora diferencial de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Ya? Y a partir de eso entonces generamos otras reuniones, por ejemplo, una fue con las educadoras de la universidad, ya para analizar un poco el tema de los registros, como les comentaba, y modificarlos un poco hacia lo que era más
profundizar en la reflexión pedagógica, ¿ya? Y en el mes de diciembre también tuvimos un encuentro, un conversatorio con la profesora Espinosa que les comenté, pero este conversatorio fue dirigido a los profesores y educadoras de párvulo que estaban en los centros educativos, para poder hablar un poquitito del rol de ellos en lo que es la reflexión pedagógica de las estudiantes y cómo ellos lo veían, lo cual fue bastante positivo también. Eso es lo que hemos hecho hasta el minuto. En este momento nos encontramos todavía ahí recogiendo alguna información, luego de haber terminado el proceso, ya para ver un poco, ¿cierto?, cuáles son las percepciones que tienen de lo que hemos desarrollado durante este semestre. Ya estamos también compartiendo algunos análisis de la información y por supuesto para poder lograr cuáles son los hallazgos y los resultados finales. Ya. Por eso yo aquí puse resultados preliminares de la experiencia. ¿Ya? En la carrera de educación parvularia, uno de los resultados que nos dimos cuenta que en el inicio de las triadas, o la primera triada más bien, ¿cierto?, se focalizó en detectar cuáles eran las fortalezas y debilidades del proceso, ¿ya? Y no tanto así en profundizar en algunos aspectos de la reflexión pedagógica, ¿ya? Nos dimos cuenta de ello después de la primera triada. En cambio, en la carrera de música, ¿cierto?, siempre se intencionó la reflexión pedagógica profundizando en temáticas educativas, lo cual también nos llamó la atención, ¿ya? Por otro lado, también observamos que existe, o que debemos dar, ¿cierto?, una mayor relevancia a quienes están acompañando desde los centros educativos, no solamente que colaboren, ¿cierto?, en evaluar el desempeño del estudiante, sino que también compartan la mirada que ellos tienen, reflexionando en conjunto, ¿ya? Y a partir de lo mismo, ¿cierto?, enriquecer los modelos de práctica, otorgándole una mayor relevancia al centro educativo, pero a la persona que está con el estudiante y con la estudiante ahí en estos procesos. Como otro resultado también, bueno, se analizó el formato, como les comenté, el primer formato que nos llegó desde las triadas, y lo modificamos en conjunto con las educadoras también a partir de las percepciones de ellas. Les propusimos un nuevo formato donde ya no era tanto un acta de reunión, sino que más bien lo pensamos como un registro de sesión, ya donde se profundizara más el tema, ¿cierto?, cuáles eran los temas que surgían desde las triadas. Y también, ¿cierto?, hemos podido así visibilizar rápidamente, bueno, para esta presentación también, algunas temáticas recurrentes en las sesiones de triada que se hicieron, tanto en educación parvularia como en música. Ya, por ejemplo, el tema del rol que desempeña el estudiante, fue bastante interesante cuando, ¿cierto?, se conversaba respecto a las políticas públicas de educación, sobre todo, ¿cierto?, en un primer comienzo el tema de la priorización curricular, también, ¿cierto?, en relación a lo que era la pandemia y cómo los estudiantes estaban dando respuesta de alguna manera, ¿cierto?, una respuesta pedagógica a esta situación de pandemia, apoyando a esos equipos en esos centros educativos, ¿ya? Y también un tema muy recurrente era el trabajo en equipo, pero este trabajo en equipo articulado, ¿ya? En ese sentido, entonces, consideramos que desde una primera mirada existe una valoración positiva de los actores del proceso, ¿ya? Lo cual se puede ver reflejado, ¿ya?, en estos discursos que aparecen acá, ¿ya? Ese es el discurso de estudiantes de educación, de un estudiante de educación parvularia y un estudiante de música, ¿ya?, donde ellos dan la importancia, ¿cierto?, y la relevancia de profundizar más desde la reflexión sobre el quehacer o el ejercicio profesional que están desempeñando en ese minuto y que es fundamental después para poder, ¿cierto?, continuar. Ahora le queda un minuto. Ya. En cuanto, ¿cierto?, ahí están, ¿cierto?, los discursos de las educadoras de sala, ¿cierto?, que también consideraron que era una instancia positiva, sobre todo para ellas. Y finalmente, ¿cierto?, las educadoras de guías que consideran también que son importantes como un espacio de conversación. ¿Ya? Aquí tengo las evidencias, ¿cierto?, de las reuniones, de las difusiones, de las reuniones con educadoras, ahí está el conversatorio con Bruna, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, evidencias de estas instancias, tanto en música como en educación parvularia. ¿Ya? Finalmente, entonces, para no alargarnos, algunas ideas, conclusiones finales, ¿cierto?,
que se requiere un perfeccionamiento sistemático de docentes de la universidad y del sistema educativo también que acompañan estos procesos de práctica, armonizar los modelos de práctica con los modelos UV para, ¿cierto?, integrar las pedagogías y otras carreras también, ¿ya? Desarrollar un trabajo en conjunto con una retroalimentación articulada, ¿ya?, con los centros educativos, y como conclusión, más que conclusiones, como proyecciones a largo plazo que la hemos estado conversando, analizando y soñando con mis colegas de esta investigación, es diseñar un sistema de formación para los actores del proceso basado en esta reflexión, contribuir también a mejorar los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica respecto a la prueba de reflexión pedagógica que se les hace a los estudiantes de pedagogía, y desarrollar un modelo de acompañamiento basado en una tríada formativa, instalando entonces una cultura reflexiva en la formación y en la práctica docente. ¿Ya? Eso, Francisco. Gracias por avisarme el tiempo. Muchas gracias, profesora. Sí, la verdad es que estaba anotando acá la cantidad de cosas nuevas, ideas, innovaciones, y son muchísimas las cosas que me han ido apareciendo, ¿no? Yo creo que el trabajo de síntesis que luego va a tener que hacer ahí el equipo del UGCD va a ser arduo. Yo creo que hay muchas cosas que aparecen aquí que seguramente han ido apareciendo en las otras mesas para ser insumos que se van a proyectar probablemente más allá de una herramienta de respuesta a una emergencia, ¿no? Aquí hay cosas que se han ido pensando, que se han ido reflexionando y probablemente se vayan consolidando también con el tiempo a nivel curricular, de prácticas académicas y pedagógicas. Voy a pasar ahora a hacer algunas preguntas por experiencia. Voy a hacer, simplemente por un tema de orden, una pregunta más o menos de síntesis a cada una de las experiencias y una pregunta transversal que se hizo acá que me parece que es súper pertinente. Para efectos de la experiencia número 1, que es la práctica clínica integrada, profesora, hay dos preguntas que las junto, ¿no? La primera es, ¿cuántos estudiantes y cuántas horas de docentes se incorporaron para la experiencia, en primer lugar, para esta práctica clínica integrada? Y en segundo lugar, ¿cómo fue el proceso de priorización? ¿Cómo ustedes establecieron que algunas competencias o algunas habilidades eran más importantes que otras, pensando en que todos y todas las que tuvimos que hacer clases este semestre tuvimos que optar, en definitiva, porque en términos de tiempo, en términos de herramienta, era imposible poder reproducir, y no era, por supuesto, el espíritu, reproducir los mismos dispositivos que lo presencial? ¿Cómo ustedes hicieron esa selección? Ya, con respecto a la primera pregunta, bueno, el curso era en total 84 estudiantes y como señalaba, esos 84 estudiantes se dividían en estos 3 bloques y cada bloque se subdividía por grupos de alrededor de 8 estudiantes por tutor, ¿ya? Semanalmente eran 8 horas y media de conexión con pausas. Cada 2 horas alrededor de receso de pantalla que nosotros le llamamos. Pero esa es un poco la manera como nos distribuimos semanalmente y el número de horas. Tuvimos que solicitar, bueno, siempre cuando estamos en los campos clínicos, nosotros, como es una docencia 1:5, necesitamos también apoyarnos de recurso honorario. En este contexto también contamos con el apoyo de algunos honorarios. Y con respecto a la segunda pregunta, lo primero fue realizar un trabajo de análisis de equipo y para eso es súper importante tener súper claro el mapa de progreso, ¿ya? Y comenzar a analizar cómo podríamos finalmente lograr que nuestros estudiantes fueran capaces de demostrar los resultados de aprendizaje descritos para la asignatura, ¿ya? Que en este caso corresponden, como lo había señalado en la presentación, al segundo nivel de dominio, ¿ya? De las competencias específicas del perfil de egreso, que es otorgar cuidados de enfermería de mediana complejidad, ¿ya? Y para esto fue fundamental el diseño de las situaciones clínicas simuladas, y que finalmente estas situaciones clínicas simuladas nos permitieran poder, que el trabajo que realizaban de reflexión los estudiantes nos permitieran dar respuesta finalmente a estos resultados de aprendizaje. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Ya. Para la segunda experiencia hay una pregunta que tiene que ver con la figura de los tutores, ¿cierto? Este acompañamiento de los y las estudiantes de cursos superiores que finalmente en una especie de modelaje con sus compañeros y compañeras de los primeros años fueron trabajando. La pregunta en concreto es cómo esa experiencia, que si bien es cierto parece que se fue madurando con el tiempo y había experiencia previa, se articula con el trabajo de los propios supervisores y supervisoras académicas.
si hay un diálogo ahí, si hay un trabajo de integración, cómo se vincula ese trabajo. Vale. Bueno, la experiencia del modelamiento de roles, nosotros en lo personal, como he tenido harto contacto con la gente de la Universidad de Concepción, allá se utiliza mucho el modelamiento de roles, es decir, que un estudiante pueda en algún minuto tomar ciertas actitudes, ciertas acciones que son parte del mundo académico sin él ser académico, ¿ya? Y eso en el caso nuestro, ¿cómo lo construimos? Primero lo construimos en base a generar confianza en un grupo pequeño de estudiantes con el cual personalmente había trabajado en un plan de capacitación que hicimos con Jerópolis, en donde ese grupo de estudiantes que se inscribieron conmigo de manera voluntaria, pero que tenían altos índices de compromiso, de no abandonar las cosas a pesar de las dificultades, fueron elementos claves que me permitieron decir, ya, usted se va a quedar a trabajar conmigo, y después en el segundo semestre, cuando propuse esta estrategia al equipo y les gustó la idea, permanecieron algunas de ellas y se inscribieron otras, ¿ya? Entonces partimos primero desde la confianza y desde la declaración de un estudiante de querer ser parte de este docente que observa, que retroalimenta, pero que también cuestiona algunas cosas, y vieron y se pusieron en los zapatos de nosotros, ¿ya? Lo difícil que es ser docente en asignaturas clínicas, en una carrera que es muy clínica, y primero pasamos por eso, por el diálogo de reunirnos en una conversación virtual, y es qué esperaban ellas de esta experiencia, y desde ahí pusimos algunas normas, qué es lo que íbamos a realizar, cómo lo íbamos a realizar, y las pautas de cotejo que ya teníamos previamente elaboradas, las discutimos entre las 6 y extractamos lo mejor de las antiguas pautas y dejamos lo más fundamental para estos tiempos, porque había muchas cosas que tuvimos que dejar, es decir, cuánta sal le saco a todo esto para dejar lo más fundamental en un segundo semestre en que tuvimos que también seleccionar qué fue lo más fundamental que nosotros queríamos hacer que nuestros estudiantes en estos tiempos tuvieran como práctica clínica modificada, hacernos cargo de un primer semestre que no fue práctico y tuvimos que dejar fuera como escuela todas las actividades clínicas que cotidianamente hacían, además de arrastrar un segundo semestre 2019 que había sido de finalización teórica. Así es. ¿Ya? Entonces, para resumir, primero, conversar. Segundo, poner algunas reglas básicas de convivencia y de buen acercamiento entre docentes y estudiantes que quieren además tomar el rol docente y el rol de supervisor. Y tercero, los instrumentos de evaluación que ya teníamos, los discutimos y seleccionamos lo mejor de ese instrumento que era muy extenso y lo acotamos a una pauta de tanto puntaje, con tantos puntos de vista, y determinar también cuáles iban a ser los elementos que íbamos a definir como esto está bien, esto no está bien, ¿ya? Y eso, porque al final nosotros tutoreábamos por separado, pero también hacíamos un sistema de rotativa interna para que cada estudiante pudiera tener la visión de todas, pero se daban cuenta de que era una visión absolutamente unificada. ¿Ya? Bueno, profesora, nos acaba de responder la segunda pregunta, pero justamente tenía que ver con eso, con la construcción vincular, que es mucho más compleja cuando estamos hablando de un trabajo a distancia, particularmente las experiencias clínicas, que parten, ¿cierto?, desde el vínculo como elemento central de cualquier proceso de transformación o de intervención. Y lo que usted acaba de decir respecto de esta experiencia como de competencias descendidas acumuladas, yo creo que a todos y a todas nos ha pasado, ¿no?, que ya venimos del proceso anterior, del estallido social en adelante, con una merma que lamentablemente hemos tenido ahí que tomar algunas acciones para ir disminuyendo la brecha, ¿no? Entonces es una experiencia la que ustedes tuvieron y contaron, y yo creo que es replicable a un montón de otras carreras que también hemos tenido que de alguna manera ir respondiendo a esta demanda de un octubre complejo, un segundo semestre 2019 complejo de cierre, y este 2020 que tuvo que de alguna manera, no sé si esto es un bloque probablemente bianual de respuesta, ¿cierto?, académica más compleja. Claro. Gracias, profesora. No para la tercera experiencia hay una pregunta acá, con respecto de la incorporación de eventuales otras carreras
ustedes trabajaron, ¿cierto? La articulación fundamentalmente es trabajo social y fonoaudiología. Sin embargo, probablemente se abre la puerta para que desde la plataforma del CAFUP u otros estamentos de la propia universidad o eventualmente otras casas de estudio podamos incorporar otras miradas que vayan nutriendo esta mirada. ¿Qué proyectan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué sensibilidades aparecen dentro de los relatos de los propios estudiantes o los propios académicos? ¿Comento, Cecilia? Dale, Bueno, dale, Claudita. nosotros como CAFU ya, como mencionaba Cecilia, tenemos un centro de atención fonoaudiológica que lleva muchos años y es muy reconocido por la comunidad, no solo en Valparaíso, Viña del Mar, ¿cierto? Sino que también acá en la comuna de San Felipe. Y como carrera, siempre hemos visualizado el poder expandir, ¿ya? Y la oportunidad y la idea que surge, ¿cierto?, con trabajo social, donde ellos ven la posibilidad de también apoyar las atenciones de nuestros usuarios y en esa comunión, ¿cierto?, tributar hacia distintas instancias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, nosotros con trabajo social decíamos, o sea, tenemos ideas hay muchos estudios ahora actuales que señalan la importancia de evaluar en las atenciones los usuarios la calidad de vida, no solo individual, sino que también familiar, y de ahí levantar a todas aquellas dimensiones en las cuales las personas requieren un apoyo y que ese apoyo no puede ser de una disciplina o de una profesión, sino que más bien hay dimensiones relacionadas con acceso, con oportunidades y que, por ejemplo, fonoaudiología por sí mismo no puede brindar, ¿ya? Por más que nosotros seres individuales y los distintos profesionales que trabajan intentamos hacer estas redes, ahora, por ejemplo, la presencia de trabajo social fue muy, muy bien valorada, no solo por los usuarios y los estudiantes, sino que también para nosotros los docentes, porque amplía la mirada y hacemos real esto de un enfoque biopsicosocial, ¿ya? De ver a la persona como un todo y que nuestros estudiantes comprendan eso y cómo después finalmente vamos perfilando hacia los distintos niveles de dominio que queremos, porque trabajo social está con una práctica en una práctica intermedia, donde los estudiantes, su primera práctica, en cambio en fonoaudiología, son con estudiantes que están por egresar. Por lo tanto, esa conjunción también es muy enriquecedora para los procesos, porque nos vamos dando cuenta cómo funcionan otras carreras. Nosotros a veces estamos con un acompañamiento persistente, ¿cierto? Súper constante con los estudiantes. En cambio, en trabajo social son más autónomos en la práctica y eso también nos ayuda a nosotros desde el proceso formativo a comprender cómo podemos ir también variando a lo mejor la manera en que hacemos nuestras prácticas, ya no solo la profesional, sino que estas prácticas también intermedias. Así que si alguna carrera le gustaría formar parte o establecer lazos con nosotros, ambas, trabajo social y fonoaudiología, estamos abiertos a esa posibilidad siempre. Mañana va a estar el correo lleno, ojo con eso. No lo vamos a dar, no. Lo anotamos de inmediatamente para que podamos establecer lazos. Además es una experiencia, sentimos nosotros, que también implica un mayor conocimiento entre las distintas disciplinas y que nos permite estudio, o sea, no sabemos si existen, en general hay clínicas, ¿cierto?, en otras universidades donde trabajan, pero cada uno, como lo hacemos ahora, desde su disciplina, pero no hay trabajo transdisciplinar, que es hacia lo que nosotros eventualmente nos encantaría llegar, ¿cierto?, a conformar, a que nuestros usuarios tuvieran esa atención en todos los ámbitos de su vida y que eso además fortaleciera el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? El trabajo realmente colaborativo. Perfecto, perfecto. Y por último, para la pregunta, perdón, para la experiencia número 4, hay una consulta respecto ya a un tema más curricular. Profesora, ustedes trabajaron, ¿cierto?, respecto a un estudio de levantamiento de percepciones y a partir de esa información que ustedes pudieron sistematizar, la consulta es si eso va a permear de alguna manera. Ustedes han proyectado que permea a nivel curricular. Si es que algún proceso de innovación curricular podría recuperar ese tipo de conocimiento y articularlo respecto a los sistemas de evaluación, redefinición de competencias, niveles de dominio. ¿De qué forma dialoga entonces esta investigación, esta experiencia, con la estructura, digamos, más básica dentro del currículum de ambas carreras?
Sí, efectivamente nosotros hemos pensado en esta propuesta, ¿cierto? Que sea algo más consolidado en cada una de las escuelas, porque las prácticas profesionales y la práctica intermedia en música, ¿cierto? Están dentro de lo que es el plan de estudio. ¿Ya? La triada, ¿cierto? Viene como de afuera, pero la idea, ¿cierto? Es implementarlo de manera mucho más permanente en cada una de las asignaturas que acompañan esas prácticas. Ya, sin duda nosotras ya llevamos 3 años con un proyecto piloto, qué sé yo, ahora con pandemia online, pero la idea, ¿cierto? Es poder seguir ahí. Una de las mayores sugerencias que tenían las estudiantes que ya defendieron y que ya son colegas mías, ¿cierto? Estas 33 estudiantes, la mayor sugerencia era que estas TEAs se hicieran desde primer año, porque las estudiantes de educación parvularia tienen prácticas desde el segundo año desde el segundo semestre hasta el noveno semestre. Entonces ellas, la mayor sugerencia era que la TEA se hiciera desde el principio. Y eso, como lo dijo Andrea en un comienzo, ¿cierto? Tiene que ver con mucha dedicación de horas de parte de las docentes, que no solamente acompañamos prácticas, ¿cierto? También hacemos asignaturas, bueno, etcétera. Entonces la idea también es poder ahí conversar y armonizar estos procesos porque son fructíferos en el fondo y por supuesto que ayudan al tema de lo que es las competencias de los perfiles de ingreso. Es importante ahí tomarlos. Además que tanto Macarena como yo también estamos dentro de los comités curricular permanentes, así que la idea, ¿cierto?, es ir consolidando todo esto en una sola cosa. Sí, generalmente se No repite sé ese si la perfil. Maca quiere agregar algo más. Sí, no sé si la Maca quiere agregar algo más. Hola, buenas. Sí, creo que es interesante el impacto curricular que tiene una investigación como esta. Sin embargo, estamos recién nosotros recogiendo esas percepciones para analizarlas. Hemos hecho como hemos tirado algunas líneas de unos análisis, pero no lo hemos sistematizado. Ahora, no pensar que una práctica o que una metodología que tiene que ver con la práctica impacte en el currículum es imposible. O sea, ayer también hablábamos de esto mismo en el otro webinar, ¿no es cierto?, del currículum como construcción cultural. Por lo tanto, la práctica es parte de esa cultura. Y ojalá que esto fuera un efecto dominó y que el instalar la reflexión pedagógica genere cambios micro y macro curriculares si fuera necesario. O sea, volviendo a la flexibilidad. Entonces sí, creo que es súper probable que esto impacte en cátedras, en competencias, en resultados de aprendizaje, especialmente en una carrera como pedagogía en música que no tiene experiencia anterior en este tema. Por lo tanto, estamos todos desde cero. Y es bonito ver cómo la carrera de educación parvularia puede reinventarse. Ha sido bonito ese contraste también desde el currículum. Así que eso. Súper, yo me acuerdo Sí, a propósito solo, de lo que... Francisco, Sí, profesora. sí, agregar una cosita chiquitita que no le alcancé a decir en delante, que es cuando hicimos este conversatorio con los profesores de los centros educativos y las educadoras con Bruna, ya lo que más valoraron ellos fue que el tema de la reflexión pedagógica no solamente era en pedagogía, sino que era transversal a las distintas disciplinas, y yo creo que eso fue como muy fundamental, que ellos mismos lo comentaban y estaban muy agradecidos de eso, que en el fondo una docente de enfermería les haya hablado ella de reflexión pedagógica y no nosotras, sino que ella, y eso fue muy valorado también. Gracias, Sí. Francisco. Tomaba un poco tus palabras, Carola, y la reflexión de Macarena respecto de una conversación, me acuerdo, con el equipo de la OCDE, que nos comentaban esta idea de un currículum que nunca es, sino que siempre está siendo, ¿no? Que dialoga constantemente como constructo temporal. Y me parece que esa recuperación que ustedes hacen respecto al trabajo entre las dos carreras es súper interesante y va permeando, uno lo quiere o no, uno lo puede declarar, digamos, formalmente en el currículum, pero de alguna manera en el espacio del aula finalmente termina permeando igual. Entonces es un proceso que no necesariamente puede ser de arriba hacia abajo, sino que se va construyendo muchas veces desde las prácticas cotidianas. Hay una última pregunta que es transversal para las 4 experiencias y me gustaría, les pediría ser muy breves en esto porque ya estamos cerrando, que tiene que ver con esta idea de innovación y aprendizajes no como respuesta solamente a la emergencia, sino como amplitud de herramientas pedagógicas para el fenómeno, el proceso post-pandemia, digamos. ¿Qué se llevarían ustedes y cómo esto se proyecta en adelante, más allá de que volvamos a la presencialidad, una presencialidad que seguro no va a ser la misma, va a ser probablemente híbrida, con algunas figuras intermedias, por lo tanto,
en muy breve, qué ustedes sacan de esta experiencia y cómo esto se puede exportar a lo que venga posterior ya al tema de la vacuna y la pandemia. No sé si le gustaría partir a la profesora Melo de la primera experiencia. ¿Qué cosas se llevan de esta experiencia? Bueno, como lo mencionaba dentro de las proyecciones que nosotros recogimos como equipo, es que todo lo trabajado no lo podemos desechar. Yo creo que muchas de las experiencias vividas llegaron para quedarse y para un poco ir complementando lo que nosotros ya hacíamos, ¿ya? Y eso de verdad surge también de las opiniones cualitativas de los estudiantes, ya que se sintieron mucho más preparados, el trabajar en estos ambientes grupales con un tutor guía lo estimulaba finalmente a esta reflexión, a este acompañamiento en la toma de decisiones, los sentía a ellos mucho más seguros para poder enfrentar el día de mañana las prácticas reales en el campo clínico. Así que yo creo que el mayor elemento que nos llevamos nosotros es complementar lo que ya estábamos haciendo y continuar con la implementación de esta estrategia, ¿ya? Y yo creo que otro aprendizaje también para poder instalar este tipo de experiencias virtuales es conocer las necesidades de nuestros estudiantes previas. Eso permite poder planificarnos, las brechas digitales, poder resolver esas situaciones que al principio fueron un poco complejas para poder iniciar estos elementos. Así que yo creo que esos son algunos de los aprendizajes, bueno, y también lo que mencionó Carola, que un poco fue la referencia, yo creo que actualizar también los indicadores institucionales que conversen finalmente con el desarrollo de estas experiencias que yo creo que igual llegaron para quedarse y para complementar lo ya desarrollado. Perfecto. Profesora Soto. Sí, gracias Francisco. A ver, ¿qué nos llevamos nosotros? Más allá de la creatividad, es que, como decía Andrea, todo lo que se había hecho anteriormente sirvió para poder ser parte de un insumo y reconvertir algo. Lo primero, voluntad del equipo, tesón, perseverancia, no decaer frente a las dificultades, motivadas nosotras para poder motivar a nuestros estudiantes. Creo que fue tremendamente desafiante aquello. ¿Qué desafíos tenemos nosotros? Y que nos lo dijeron en el cuestionario nuestros estudiantes. Sí, profesora, queremos volver a vernos en lo presencial. Valoramos enormemente este esfuerzo que hizo el equipo para poder mostrarnos nuestras herramientas evaluativas y de intervención, pero necesitamos volver a estar en lo presencial para que nos refuercen de cara, ¿ya? El que realmente tenemos ese check final para sentirnos seguros de que estamos haciéndolo bien. O sea, el estudiante nuestro nos necesita ver de todas maneras. Por lo tanto, para el 2021, a lo mejor en esta modalidad, si es que tenemos modalidad híbrida, semi-híbrida, no lo sabemos, es que nosotros queremos hacer talleres de reforzamiento de habilidades prácticas básicas, y para eso estamos ya conversando nuevamente con CIMUF, que ha sido un tremendo aliado. Destaco lo que decía Andrea, lo que decían las otras colegas que han hecho uso de CIMUF. Nosotros también hemos trabajado mucho con ellos, son un tremendo equipo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ideas para perfeccionar en base a situaciones reales, ¿ya? Lo que pudimos hacer en este 2020, generar más cápsulas, pero a lo mejor acompañados con pacientes reales o pacientes simulados, y de esa manera nutrir más contextos de realidad que el estudiante siempre nos pide que podamos afrontar, es decir, cómo se maneja el dolor, cómo se maneja la espasticidad, cómo se maneja esto, pero con algo un poquito más real. Eso diría yo, que el desafío es incorporar lo presencial con lo virtual y combinando lo que es la modalidad de la telemedicina, que también llegó para quedarse, es cómo combinamos esto de que el estudiante que esté en casa reciba tal y cual lo que nosotros estamos planificando en esa modalidad, pero también tener la posibilidad de poder vernos en algún momento en la facultad para los talleres presenciales. Eso es lo que no sabemos. Está toda a nuestra disposición para ello. Gracias, profesora. La experiencia de CAFUP, ¿qué cosas se llevan, qué cosas proyectan ya para el periodo post-pandémico? Bueno, principalmente, como mencionaba Cecilia durante la presentación, la oportunidad que nos entregó de empezar a compartir con otras disciplinas, de tener
acceso a usuarios incluso que antes era imposible para ellos también recibir atención en CAFU, ¿ya? A pesar de que continuamos con usuarios de años atrás, hay nuevas personas que tuvieron acceso a esta oportunidad de lugares muy apartados acá en la zona, y retomar la actividad, retomar la acción independiente de volvamos en una modalidad híbrida o en el segundo semestre podamos en alguna oportunidad ser presencial, el que estos usuarios independientes que tengan atenciones, por ejemplo, de manera presencial, aquellos que residen en San Felipe sí puedan tener de manera virtual la atención de los estudiantes de trabajo social. ¿Ya? Entonces, en nuestras intervenciones también, si es necesario cambiar esta modalidad híbrida, hacerlo. Tener también nosotros como carreras ambas, como mencionábamos, protocolizar mejor nuestras actividades, ya tener un flujograma, un eje que nos guíe para que los usuarios desde el inicio sepan si quieren o no optar a este tipo de apoyos, porque algunos no participaron del proceso porque no conocían qué es lo que iban a recibir como aportes desde las carreras, ¿ya? Entonces yo creo que sistematizar lo que estamos haciendo hasta ahora, continuar haciéndolo, incluso como CAFU nos abrimos a la posibilidad de, si hay usuarios que no pueden asistir, incluso sin pandemia, realizar también atenciones, contar con horarios que sean de atención no presencial para poder incluir a más personas en nuestras intervenciones. No sé si quiere aportar. Profesor, yo solo quería agregar algo a propósito de esto que está diciendo Claudita. Más que a lo mejor una proyección, podría ser una solicitud. Yo creo que esta es una experiencia que vale la pena de que la universidad en su conjunto la pueda ir analizando, y desde allí que a lo mejor me permito interpelar aquí a la UGSDD pensando que es la representatividad de la vicerrectoría académica, de manera de que estos esfuerzos sean más formales, ¿no? Que no solamente puedan recaer en los intereses y en algunas ideas y esfuerzos, compromisos de un grupo de profesores y profesoras. Entonces yo creo que pensar en las prácticas interdisciplinarias es absolutamente una demanda, y no solamente una demanda, sino que ya hemos visto de qué es factible, y más encima lo hicimos en un momento muy complicado. Entonces, si pudiésemos además contar, ¿cierto?, con un apoyo más formal, podríamos decir, desde la universidad, reconociendo esto, que es la materialización de un CUDE, yo creo que podríamos ir avanzando en esta proyección, ¿no? Que pasemos a un nivel más allá de que esto se sustentó básicamente en un compromiso muy bueno, muy importante, y aquí yo quiero hacer una expresa mención al equipo de fonoaudiólogas porque se pasaron, ¿sí? Bueno, nosotros, obviamente, ser autorreferente de que nosotros también estábamos muy comprometidos, pero lo que me refiero es que esta experiencia se sustentó básicamente en un compromiso tremendamente importante del equipo de docente. Entonces, si esto puede pasar a algo más, ¿cierto? Y que nos ayude a ir pensando desde la universidad en su conjunto, yo creo que es importante. Excelente. Gracias, profesora. Y cerramos con la reflexión de este proceso de la cuarta experiencia, profesora Carola. Sí, yo creo que lo que nosotros nos llevamos de esta experiencia, que como bien dijo la Maca, todavía estamos ahí analizando lo que tenemos y recopilando información ya final de este proceso, creo que es importante armonizar un trabajo articulado con los tres actores cuando, ¿cierto?, se desarrollan las prácticas pedagógicas en las diferentes unidades académicas. Es importante considerar a quien nos presta, ¿cierto?, ese espacio para poder incorporar a nuestros estudiantes y puedan tener ahí en ese momento, ¿cierto?, conocer esa realidad. A nosotros en un principio nos cuestionamos, pero de enviar estudiantes en práctica online, pero también dijimos, esta es la realidad de hoy en día en pandemia. Las educadoras y los profesores siguen trabajando con los niños en pandemia, modalidad online, entonces las estudiantes tienen que conocer esa experiencia. Entonces yo creo que eso fue bastante motivador como para continuar con esto, ¿ya? Y lo que de todas maneras hay que seguir después desde lo presencial, que de alguna manera nosotros lo teníamos, pero creo que es importante también trasladarlo a otras carreras, es estos espacios de triada, ¿cierto?, de estos grupos pequeños, de reflexión en conjunto,
porque no solamente, ¿cierto?, sirve para nutrir y retroalimentar a un estudiante que está en formación, sino que también nos sirve a nosotras, como educadoras y profesionales que estamos en la universidad, a ese educador, a profesor que está en ese centro educativo, a poder conversar y opinar sobre temas que están ahí, que están en la palestra, ¿ya? Y que a veces opinar o a favor o a lo mejor en contra también se puede, y yo creo que es un momento muy valorado de parte, bueno, yo lo viví también, así que yo creo que hay una riqueza ahí que se da en ese espacio, y además uno, en este minuto nosotros logramos vincularnos con pantalla y traspasar esas pantallas, ¿ya? Y yo creo que después en lo presencial también esos espacios de vínculos afectivos que se forman, que indudablemente se van a formar, son muy importantes. No sé si la Sandrita o la Maca quieren agregar algo. Solo decir que creo que esta pandemia, esta virtualidad nos permitió, el tema de las tríadas es radical, o sea, poder juntarte con un profesor de un colegio de El Belloto, con un alumno que está en Castro y otro alumno que está en Valparaíso, de manera fácil, fluida. Cuando somos 3 personas, el Zoom funciona perfecto, ahí hay una individualidad. Y dejar como en el fondo incorporar estas nuevas oportunidades sin darle tanta vuelta, pero sí sabiendo que los grupos pequeños funcionan mejor. Y yo creo que este tema de la tríada online, especialmente tomando en cuenta que los profesores de aula tienen sus horarios muy copados y los estudiantes también, y nosotros también, creo que deberían quedar así, online. O sea, creo que hay cosas que hay que instalar, y que como antes uno decía, esta reunión podría haber sido un mail, ahora uno dice, esta reunión podría haber sido un Zoom. Y eso creo que debería instalarse en nosotros como una TIC, eso, incorporarlo para la presencialidad y hacer temas más híbridos. Muy cortito, quería agregar a lo que plantearon, hola a todos y todas. Claro, ahí también fue súper importante, y creo que me sumo a lo que dice Carola y Maca, también el generar esta horizontalidad por las personas, porque finalmente Sandra, te escuchamos bien. Si puedes a lo mejor apagar tu cámara para poder escucharte. Ahí sí. Ahí sí. Yeah. Sí, esta horizontalidad yo destaco porque en el fondo, como plantea cierto Carola y Maca, se generaban estos espacios y hay un compromiso de todas las personas, independientes de todo el trabajo y lo que había que hacer, ¿cierto? En esta experiencia virtual, se daba el tiempo, cada persona, de participar y de compartir desde sus experiencias y sus vivencias, y eso también es algo que se debiese considerar en un futuro. Muchas gracias, profesora. Bueno, la conversación, nosotros ingenuamente pensamos que podíamos terminar esto a las 11:30. Son las 11:58 y claro, nos pasamos en el tiempo. Yo creo que lo valioso de cada uno de los aportes y esta discusión lo meritaba. Nada más que agradecer la participación de cada uno de ustedes, de las académicas que nos han compartido cada una de estas experiencias, un espacio que está promovido, ¿cierto?, y organizado de la UGCD y la Vicerrectoría Académica, y que tiene como fin último, como ya lo sabemos, ¿cierto?, el compartir aprendizaje, ir aprendiendo entre todos y sobre todo intercambiar puntos de vista en relación a un 2020 que fue complejo, pero también fue muy nutritivo en términos de lo que podemos sacar en limpio y lo que se nos viene también el 2021, que yo creo que también se nos presenta de cara a este año con también otras fortalezas. Y esta discusión que aparece acá yo creo que también nos permite identificar que las fortalezas son propias de los equipos, pero que también pueden ser compartidas. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias por su disposición, y bueno, los dejamos invitados para las próximas actividades que se vayan haciendo en términos de la jornada, las publicaciones, etc. Así que muchas gracias. No sé, Loreto, César, si es que nos quieren compartir algo o cerramos acá. No, solamente agradecer y yo personalmente me saco el sombrero con ustedes, profesores y profesoras, porque de alguna u otra forma se han podido como adaptar a los nuevos contextos de incertidumbre, que ya todos sabemos, y que impactan tanto a nivel global, colectivo, social, en todas las dimensiones de
nuestra sociedad. Así que yo muy agradecida desde la unidad, haberlos conocido también, haber podido aprender de ustedes y de las experiencias que nos han podido compartir. Así que me voy muy, muy contenta de todos estos nuevos desafíos para el 2021. Así que muchas felicidades. Perfecto. Bien. Que estén muy bien. Un saludo. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias, que estén bien. Chao, que estén bien. Hasta luego. Abrazo a todos. Que estén todos bien. A todos. A cuidarse mucho. A cuidarse mucho. Estén bien. Chao, Y saludos a a seguir todos. cuidándose. A seguir cuidándose, así es.